Bien, seguimos aquí hablando con el doctor Hugo Aciarri sobre análisis económico del derecho y terminó señalando un tema clave para este país que es la corrupción. Ahora, la corrupción produce daños. ¿Cómo yo cuantifico el daño de, por ejemplo, la corrupción, pero también cualquier otro daño? Tú eres un experto en daños. O sea, una de las, y debo decirlo, una de las personas que más sabe de daño en el mundo entero es esta persona que está acá, el doctor Hugo Aciarri. Entonces vamos a aprovecharlo y vamos a sacar la información sobre cómo se cuantifican los daños. Bueno, muchas gracias, pero yo creo, pese a ser mi área, el área que más quiero y mi área de interés principal, el derecho de daños, que paradójicamente no todo se arregla con el derecho de daños. Como te decía en el bloque anterior, yo creo que tenemos una amplia caja de herramientas según la cual tenemos distintos tipos de normas del ordenamiento, del ordenamiento jurídico que nos ayudan a resolver distintos problemas. Hay un trabajo muy famoso de Calabresi y Melamed que se llama Una visión de la catedral. Y la idea es que, del mismo modo que una catedral puede ser pintada diferente, porque a distintas horas del día se la ve con distinta luz y parecen distintas cosas, el derecho tiene distintos aspectos que pueden atacar mejor los problemas. Si yo cuantificara perfectamente el daño que está produciendo un funcionario al Estado, sí, por ejemplo, podría decir, bueno, con su acción corrupta se llevó 1 millón de pesos, pero además del 1 millón de pesos produjo un daño de 10 porque le concedió la obra al segundo mejor y no al primero mejor, porque el primero mejor no era su amigo, sino el segundo mejor, que es 9 millones más ineficiente que el primero. Yo tendría una perfecta cuantificación, pero el problema es que tendría un juicio de daños contra un funcionario público. El juicio de daños, para ser efectivo, para tener algún efecto de amenaza, requiere que la otra persona tenga bienes, que el dañador, la persona que va a ser demandada, tenga bienes a su nombre formalmente por al menos ese monto y no pueda sacárselos, no pueda pasarlo a otra persona, a un nombre de paja, o a un testaferro, como se dice en las distintas variantes del español, sí, para esa persona. Y ese instrumento a veces no es la espada que necesitamos. Por eso, como te decía antes, el derecho de daños sirve para ciertas cosas y otras ramas del derecho sirven para ciertas otras. Y muchas veces necesitamos que varias ramas del derecho interactúen y confluyan sobre la misma situación. Entonces, en la corrupción, yo no sería partidario de pensar, hay una creencia muy popular que dicen hay que sacarle todo lo que se llevaron. Y yo estoy muy de acuerdo moralmente con que eso sería bueno. El problema es que en este mundo en el que vivimos no es fácil hacerlo. Entonces, si lo amenazamos a un funcionario con usted se llevó 10 millones, yo le voy a sacar 10 millones, cuando llegue la justicia a sacarle los 10 millones, ya no va a tener 10 millones a su nombre. Entonces tengo que amenazarlos de modos diferentes. Uno de esos modos... Pero algo tendrá. Seguro, lo que tenga no está mal y se lo sacas. Pero tienes que amenazarlo con algo más. Por ejemplo, mira qué detalle. Como los chinos. Los chinos son un poco complicados por varias, digamos... Las sanciones chinas, sí, sanciones chinas, que estamos hablando de decapitaciones por corrupción, o fusilamiento. Son complicadas por varios problemas morales que nos producen, eso no está en análisis a los que no económico. Nos gusta. Claro, no es que no está en análisis económico. Está. Sí, la idea sería... Ustedes lo analizan también. Sí, es lo que se llama una externalidad moral. La externalidad moral es, a mí no me gusta que maten a una persona. No, claro. A mí no me gusta. La pena de muerte a mí no me gusta. ¿Por qué? No te puedo explicar por qué no me gusta. A mí no me gusta como no me gustan ciertas comidas, como no me gustan ciertos deportes o ciertas pinturas. Yo me siento peor si veo que matan a una persona. Definitivamente. En cambio, si va a la cárcel, una persona que debe ir a la cárcel, yo no me siento mal. Entonces, eso también es parte del bienestar. Pero lo que puedes hacer con la corrupción es varias cosas a la vez. Por supuesto que tienes que cuantificar el daño y amenazarlo con eso. Pero además, mira qué detalles que parecen secundarios. Por ejemplo, ¿cuándo tiene que empezar la prescripción de la acción? Quiero decir, ¿hasta cuándo le puedo hacer juicio a un funcionario que estuvo en el gobierno? Imaginémonos que un funcionario tiene un mandato de 5 años con una reelección de otros 5, son 10. Si la prescripción de la acción penal es 8 y produce el acto de corrupción el primer día de su mandato, cuando termina su mandato no voy a poder hacer un juicio contra él, un juicio penal. Y mientras estuvo en el poder, tuvo mucho poder. Entonces, un detalle que hace la amenaza más creíble contra el funcionario es que la prescripción sea larga o que empiece a correr después que deja su cargo. Entonces, más razonable. Más razonable. Claro. Un conjunto de pequeñas medidas razonables
es más efectivo que pensar en una idea iluminada que va a acabar con todos los problemas. Vamos al tema de la cuantificación. Vamos a ¿Cómo no? suponer lo Vamos. siguiente, mira. Vamos a suponer que hay un hecho, un evento, que iba a producir un determinado daño. O sea, el daño era potencial. Si el evento se hubiese registrado completo, porque se detuvo, iba a generar X daño. Ahora, como se detuvo, lo que se registró fue un daño más pequeñito, o quizás prácticamente ningún daño, pero iba a ser un daño. Una corte, ¿cómo debería sancionar a la persona culpable de producir ese eventual daño que finalmente no ocurrió o que ocurrió muy pequeñito? Es interesantísimo. El caso es, por ejemplo, imagínate que hay un pueblo sometido a emanaciones atómicas de una central atómica y alguna de esas personas fallece por consecuencias de cánceres o por alguna otra enfermedad derivada de eso, y otras personas no, y tienen la vida, tienen una expectativa de vida estándar, o mejor dicho, viven una cantidad de años estándar con expectativa de vida. O un caso que es real, hubo unas prótesis francesas, prótesis de mamas para implantes femeninos, que se sabe que son de una facción subestándar. Tenían una silicona industrial y tenían una cubierta más delgada que la que tenían que tener. ¿Qué pasa con la mujer que tiene implantada una prótesis de esa marca y de esas partidas y que todavía no tuvo daño? Decide quitársela. ¿Puede hacer juicio contra su médico por el daño potencial que hubiera tenido o debió quedarse con la prótesis puesta y esperar el daño y luego solo reclamar? Exacto. Bueno, esto es interesantísimo y es uno de los temas de frontera de los que estamos hablando, no es de los iniciales. Y hay dos aspectos interesantes para analizar en estos casos. Uno de esos es nuevamente la interacción, en este caso entre el derecho penal y el derecho de daños. Porque hay veces que hay delitos que son de mera actividad, que no requiere que tengan un daño. Entonces, esta persona no pagaría dinero a las personas que no sufrieron daños, pero iría preso por haber generado un delito de pura actividad. Ese sería uno. Otro de los aspectos interesantes es lo que se llaman las acciones de prevención. O sea, pero iría preso. Iría preso. O sea, sí, esa es una de las posibilidades. Es decir, ¿cómo regulamos este tema? O sea, va preso, no se pero no registró. paga, porque no hubo daño. Exactamente. Es la persona que realizó una actividad de peligro, pero no dañó a nadie. Perfecto. Esa es una variante. La otra variante es decir, conjunta o separadamente agregamos lo que se llaman acciones de specific deterrence o decimos en castellano de prevención específica. Además de esperar que la persona produzca el daño o esperar que avance la actividad, tenemos una acción para parar esa actividad, no para que la persona cese por casualidad o porque se aburrió o porque ya ganó mucho, sino que cuando vemos que la acción es peligrosa, podemos frenar esa actividad. Y eso se está utilizando en eventos que pueden ser dañosos para el medio ambiente. Pero ahí tú lo estás percibiendo que es dañoso. Claro. O tú estás con un instrumento que te permite detener. Exacto. Pero puede darse el caso puede darse que tú no. ni lo percibas ni lo puedas detener. Efectivamente, puede ser que no, pero puede ser que sí. Por eso te digo que es una batería. Entonces, imagínate los daños ambientales. Tú ves una actividad que puede ser potencialmente dañosa al ambiente. Cuando ves que esa actividad puede ser dañosa al ambiente, en el derecho de daños tradicional se decía no hay nada que hacer, no hay daño. Hay que esperar que se produzca la explosión, vuele la ciudad y después reclame los daños. Eso era en el siglo XIX. Eso era en el siglo XX. Eso era en el siglo XX en muchos países. En muchos países. Todavía hoy es así. No me digas. Sí, pero no es como tan que sencillo. Eso va en contra como de la Eso va en contra de la intuición. Exactamente. Pero que es el análisis económico del derecho. Exactamente. Porque el análisis económico del derecho es intuición entrenada y sistemática. Es intuición. Totalmente de acuerdo. Pero lo que tiene de interesante es que el derecho a veces evoluciona más lento que el conocimiento humano, porque hay que juntar muchos factores para modificar las leyes. Un dato alentador, por ejemplo, en Argentina se modificó el Código Civil y va a empezar a regir el 1 de agosto de este año. En este Código Civil se prevén específicamente ese tipo de acciones. Y ese tipo de acciones son importantes para, como cuando tú decías, para percibir esas cosas. Y todavía hay más instrumentos, voy a agregar uno más, que es lo que se llama daños punitivos, punitive damages. Hay veces que alguien no es que no produzca daños, produce muchos daños, pero por algún motivo esas personas dañadas no llegan a reclamar por el daño. El caso más famoso es el del café de McDonald's, en el cual una señora se quema sus piernas porque se le vuelca un café excesivamente caliente.
Cuando se hace el juicio se investiga que hubo muchos otros casos de personas quemadas, pero esas personas no reclamaron porque su monto era tan pequeño, la suma que podían reclamar era tan pequeña que no justificaba ir a ver a un abogado. Pero eso no quiere decir que la acción de McDonald's, supuestamente dañosa, haya bajado el bienestar, no haya bajado el bienestar. Lo hizo. Entonces, los daños punitivos lo que hacen es reequilibrar la ecuación y volver al punto en el cual coincida lo que paga el dañador con lo que dañó el dañador. Nosotros no sabemos qué pasó en realidad y qué pasaba en los hechos, pero lo que dijo la Corte, analizado desde el punto de vista del análisis económico del derecho, llevaría a ese resultado. Vámonos a la pausa y retornamos entonces con el presidente de ALACDE.